Hola, Dios les bendiga. Continuamos con este curso de neumatología. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la deidad del Espíritu Santo. Cómo es el Espíritu Santo eh, igualmente divino que la persona del Padre y que la persona del Hijo. Para comenzar este tema, vamos a ver algunos textos sobresalientes en el Nuevo Testamento que hablan explícitamente sobre la característica de divinidad del Espíritu Santo. En este sentido, pueden poner en pausa el video o si tienen en sus manos sus Biblias, acompañarme a Hechos capítulo 5 versículos del 3 al 4. Es la historia cuando Ananías y Zafira defraudan o mienten a la iglesia y al Espíritu Santo. Los leo para ustedes. Dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieseis al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendiéndola no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En el versículo anterior habla que mintió al Espíritu Santo, y en el versículo 4 dice que mintió a Dios. De manera que la concepción que tenía Pedro y que tenían los primeros cristianos del Espíritu Santo era que era igualmente divino. Podemos ir a Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 11. Los leo para ustedes. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es decir, el hombre conoce al hombre porque es hombre, y el Espíritu de Dios conoce a Dios porque es Dios. En este sentido, también se nos revela en los escritos de Pablo que el Espíritu Santo es visto, concebido como divino. Hay otro versículo muy interesante, de hecho, donde se mencionan los tres, que es 2 Corintios capítulo 13 versículo 14. Dice, lo leo para ustedes: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Parte de la despedida de Pablo, en la cual incluye a las tres personas de la Trinidad. Y en Mateo 28:19, que ya todos conocemos, la gran comisión de la que se habla en Mateo, igualmente lo voy a leer para hacer énfasis en, en el nombre trino de Dios. Leo para ustedes Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la fórmula bautismal se incluye el nombre de la persona del Espíritu Santo, y no solamente veamos esto como que está presente el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo en la fórmula bautismal. Más bien, si nosotros examinamos los tomos de teología de diversos autores, casi sin importar qué corriente doctrinal tengan, la mayoría afirma que el nombre trino de Dios que se revela en Mateo 28:19 viene a ser el nombre completo de Dios, o el nombre pleno de Dios. Que muchas veces en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, se revelan ciertos nombres, como cuando vimos el nombre del Espíritu Santo. Cada nombre implicaba un atributo, implicaba una característica, implicaba una obra. Por ejemplo, se le llamaba a Dios Adonai porque era el Señor, se le llamaba a Dios el Shaddai porque era todopoderoso. Entonces, cada nombre de Dios implicaba una característica de Dios. Y se dice que en Mateo 28:19 eh, se revela el nombre pleno de Dios, que sería el nombre trino de Dios, donde
no estamos bautizando en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Estamos bautizando en el nombre de Dios. Entiéndase esta fórmula trinitaria como un solo nombre, el nombre pleno de Dios, en el cual el Espíritu Santo aquí se nos muestra como completamente divino. Ahora, la Trinidad o la doctrina de la Trinidad, que es un concepto que se ve en Teología 1, cuando hablamos de teología propia, vamos a tener que recordar un poquito algunas cosas de ese concepto, porque se tiene que distinguir a la persona del Espíritu Santo de las otras dos personas. Y para eso yo coloqué aquí lo que es el símbolo de Atanasio. En el siglo V él escribe esto para defender la doctrina de la Trinidad. Eh, algo que tenemos que tener en cuenta es que todos los atributos inherentes y morales de Dios son extensivos al Espíritu Santo. El video pasado hablamos de que el Espíritu Santo es una persona, es una personalidad, y hablamos de lo que tiene que tener una persona para ser persona, y hablamos de que tiene que tener intelecto, tiene que tener emociones, tiene que tener voluntad. Bueno, para que Dios sea Dios, tiene que tener los atributos de Dios. De manera que todos los atributos inherentes de la persona del Padre y del Hijo, entiéndase, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, entiéndase, todos los atributos morales también, entiéndase, amor, misericordia, santidad, justicia, todos estos atributos morales y atributos inherentes propios de Dios son extensivos a la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es omnipotente. El Espíritu Santo también es omnipresente, también es omnisciente, también es santo, también es justo, también es verdadero. Entonces, estas características tenemos que tenerlas presentes. Voy a leer para ustedes lo que es el símbolo de Atanasio. Quizás sea un poco largo y un poco repetitivo, pero creo que hay cosas muy interesantes que comentar en él. Dice así: adoramos a un Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar las sustancias, puesto que la persona del Padre es una, y la del Hijo es otra, y la del Espíritu Santo es otra. Pero la del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo hay solo una divinidad, igual gloria y majestad coeterna. Es importante, resalto esa frase, sin confundir las personas ni separar las sustancias. Es decir, el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre y ninguno de los dos son el Espíritu Santo. Cada uno tiene sus funciones, cada uno tiene sus trabajos, son personalidades distintas. No se pueden confundir. El Padre no se encarnó. El Padre no murió por nosotros, fue el Hijo. Ni el Espíritu Santo hizo eso, fue el Hijo. El Hijo, Cristo es quien murió por nosotros. Igual, el Espíritu Santo tiene sus funciones, el Padre tiene sus funciones y no se pueden confundir las personas, pero tampoco separar las sustancias. Decir que el Hijo es un totalmente otro del Padre no es correcto, o decir que el Espíritu Santo es totalmente diferente de Cristo en el sentido ontológico. No, el Espíritu no es otro, sino que son la misma sustancia, perdón, es la misma divinidad. Es por eso que el nombre trino de Dios es el nombre completo de Dios. Lo que es el Padre también lo es el Hijo y lo es el Espíritu Santo. Esto tiene que ver con que los atributos inherentes y morales que hacen de Dios Dios son extensivos a la persona del Hijo, del Espíritu Santo, perdón. El Padre es increado, el Hijo es increado, el Espíritu Santo es increado, el Padre es inmenso, el Hijo es inmenso, el Espíritu Santo es inmenso, el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Sin embargo, no hay tres eternos, sino solo uno. De manera que no hay tres seres increados ni tres seres inmensos, sino un solo ser increado, un solo ser inmenso. De igual manera, el Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente y el Espíritu Santo es omnipotente.
Sin embargo, no hay tres seres omnipotentes, sino un solo ser omnipotente. Sin embargo, no hay tres seres omnipotentes, sino un solo ser omnipotente. De manera que lo que es de manera que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no hay tres dioses, sino un solo Dios. De igual manera, el Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es Señor. Sin embargo, no hay tres señores, sino uno solo. Así que como nos vemos obligados, en honor a la verdad cristiana, a afirmar que cada una de las personas particularmente es Señor o Dios, también nos vemos imposibilitados de decir que hay tres dioses o tres señores. El Padre no fue hecho de nadie, no fue creado, no fue engendrado. El Hijo salió del Padre, no fue hecho, ni creado, ni engendrado. El Espíritu Santo salió del Padre y del Hijo. No fue hecho, ni creado, ni engendrado, sino que procede de ellos. Por lo tanto, solo hay un Padre y no tres, solo hay un Hijo y no tres, y solo un Espíritu y no tres. Y en esa Trinidad no hay nada primero ni nada postrero, nada mayor o menor, pero las tres personas son coeternas, son coiguales y mutuamente iguales entre sí. De manera que a través de todo, como se ha dicho arriba, tanto la unidad en la Trinidad como la Trinidad en la unidad deben adorarse. Esto lo escribió Atanasio en el siglo V para defender la doctrina de la Trinidad en contra de muchas otras herejías. Entonces, de esto podemos darnos cuenta de una cosa. Respecto a que el Espíritu Santo es coigual y es mutuamente igual con las otras dos personas de la Trinidad. Y así como el Hijo es engendrado del Padre, el Espíritu Santo procede de los dos. Procede de ambos. Cuando veamos un poco del bautismo, vamos a ver que el Hijo es quien nos bautiza con el Espíritu Santo. Y también el Espíritu Santo es mandado por el Padre. De manera que procede de ambos. Esto se podría explicar mucho más a profundidad, mucho más claramente ya en el curso de Teología 1. Ahorita por los alcances del curso, pues no nos vamos a meter demasiado profundo en la cuestión de la Trinidad, pero basta saber que el Espíritu Santo es Dios y comparte los atributos de Dios y es coigual, coeterno y mutuamente igual con las otras dos personas de la Trinidad y procede de ellos. Ok, bueno, hay ciertas empresas divinas de las que se dice haber sido ejecutadas por las tres personas de la Trinidad. Bueno, notablemente la creación, la muerte de Cristo y su resurrección son unas, y hay empresas divinas, las vamos a comentar más adelante, que pertenecen específicamente a uno u otro de los miembros de la deidad. ¿Qué quiere decir esto? O sea, hay trabajos a lo largo de la historia bíblica que los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, intervienen, colaboran como un trabajo en equipo para el reto divino. Pero hay otros trabajos que le competen únicamente a alguna de las personas de la Trinidad. Por ejemplo, el acto de encarnarse. El Padre, lo mencioné hace un momento, no se encarnó, el Espíritu no se encarnó. Quien se encarnó fue el Hijo. Esa labor no le compete a ninguna de las otras dos personas. Sin embargo, en trabajos como la creación, las tres personas contribuyen y colaboran en la creación. Tanto el Padre mandando a la creación con su voz, llamando a la creación, el Hijo siendo la voz creadora. Dice que por la palabra fueron creadas todas las cosas y Dios dijo, sea la luz y fue la luz, y la palabra es la que crea en ese sentido, y Cristo es la palabra de Dios. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice que en Él sustenta todas las cosas, por Él fueron hechas, para Él fueron hechas,
Entonces, Él, Cristo, interviene en el proceso de la creación, siendo la palabra emitida por Dios que ordena a la creación venir a la existencia. Y en este sentido, el Espíritu Santo es conocido como el ejecutor de la palabra de Cristo. Él viene y realiza la obra de la palabra. Por eso es que se dice que procede de las dos personas, de las personas del Padre y del Hijo. Y intervienen los tres en el proceso creativo de la creación. De hecho, en el versículo 1.1 y 1.2, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, sobre la faz del abismo, el vocablo que se utiliza ahí, el Espíritu de Dios, tiene que ver con una especie de empollamiento o de gestación o de preparación en la cual el Espíritu Santo está gestando esa masa amorfa, mórbida de la creación que no tiene sentido, la está como empollando, preparando para el momento de la creación. De alguna forma que nos escapa al entendimiento humano, el Espíritu Santo tuvo mucho que ver, sino que todo que ver en la creación. Igualmente en la muerte y la resurrección de Cristo. Durante la muerte y la resurrección de Cristo encontramos diversos versículos en los que podemos notar cómo Cristo es entregado, como el Padre entregando a su Hijo, el Hijo entregando su propia vida y el Espíritu Santo sosteniendo a Cristo durante la muerte. También hay muchos versículos en los cuales podemos mencionar respecto a el Espíritu Santo resucitando a Cristo, el Padre resucitando a Cristo y Cristo diciendo yo soy poderoso para entregar mi vida y para volverla a tomar. De manera que podemos inferir o deducir de todos esos versículos al estudiarlos en conjunto que tanto en la muerte como en la resurrección de Cristo, de alguna forma, las tres personas intervinieron en esas labores. Ahora bien, hay empresas que competen únicamente al Espíritu Santo, así como mencionamos la cuestión de la encarnación de Cristo, solo el Hijo era quien se iba a encarnar. Bueno, el Espíritu Santo también tiene operaciones que le competen solo a Él. Una de ellas es la inspiración de las Escrituras, el encargado de transmitir la sabiduría, el temor de Dios, el conocimiento, de supervisar a los agiógrafos, a los amanuenses, de llenar con ese hálito divino con el cual inspiraría a los escritores para escribir las palabras inspiradas de la Biblia. Esa labor le compete al Espíritu Santo. El engendramiento del cuerpo humano de Cristo. Hablamos cuando mencionamos los símbolos del Espíritu Santo, que Cristo es esa torta de harina que se mezcla con aceite desde su formación para después ser bañada con aceite, en el sentido en el que el engendramiento del cuerpo humano de Cristo es obra del Espíritu Santo. Lo podemos ver cuando el ángel se le muestra a María y le dice, María, no temas, el santo ser, el Altísimo te visitará y de ti el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Muchos pensamos algunas veces que la parte corporal de Cristo se le atribuye a María, pero María no contribuyó a la formación del cuerpo humano de Cristo más de lo que contribuye una mujer comúnmente en el proceso de creación de un ser humano. Pone en parte sí, sus genes, sus cromosomas, la gestación, la protección, todo el proceso de cuidados durante esos 9 meses, pero no puede por sí sola crear la vida. Necesita del otro elemento cromosomático, de toda la otra información. Entonces, debe de haber otro elemento que produzca junto con María el cuerpo humano de Cristo. Entonces, esta labor milagrosa se le atribuye al Espíritu Santo y es el Espíritu Santo quien
forma este cuerpo humano en Cristo. Debemos de saber que la persona de Cristo siempre ha existido. Entonces, lo único que se engendra en este acontecimiento histórico es el cuerpo humano de Cristo. El cuerpo en esta tierra de Cristo. Participa también el Espíritu Santo en el proceso de la regeneración de los que creen. Cuando nosotros somos salvos, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos en Dios, esa operación de regeneración, de nacer de nuevo, de venir a la vida, de pasar de muerte a vida, de pasar de ser hijo de las tinieblas a ser hijo de luz, esa operación sobrenatural en el corazón de los que creen es obra del Espíritu Santo. Entonces, estas tres operaciones son operaciones exclusivas del Espíritu Santo. A continuación, vamos a hablar de algunos otros trabajos o de algunas otras operaciones en las cuales también el Espíritu Santo obra. Se menciona que el Espíritu contiene o resiste la iniquidad, mencionando respecto a la manifestación del anticristo, que hay quien lo resiste, que es el Espíritu Santo mediante la iglesia, y en el momento en el que la iglesia sea arrebatada, se va a desatar ahora sí toda la iniquidad, se va a manifestar el anticristo en toda su plenitud, pero quien resiste esa operación del maligno es el Espíritu Santo mediante la iglesia. El Espíritu redarguye de pecados, tanto a los pecadores como a los creyentes. Redarguye, nos exhibe el corazón, nos muestra nuestra maldad, nos ayuda a venir a sus pies. El Espíritu Santo consuela, es el paracletos de Dios. Lo hablamos cuando mencionamos los nombres de Dios. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, para auxiliarnos, para abogar por nosotros, para enseñarnos, iluminarnos, acompañarnos, guiarnos. Todas estas cosas son funciones que van implicadas en el título de paracletos. De manera que todo esto lo realiza el Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Nos da esa seguridad de salvación, nos hace sentirnos miembros de la familia de Dios, y también testifica de Cristo a los no salvos. Es quien les muestra su maldad, es quien los exhibe en su pecado y testifica de Cristo como el único y suficiente Salvador para la humanidad. El Espíritu Santo también ilumina en el sentido en el que nosotros podemos acceder al entendimiento de la verdad divina mediante la operación del Espíritu Santo. Entender la palabra de Dios, entender la Biblia. El Espíritu Santo tiene una operación iluminadora en el conocimiento de la revelación. El Espíritu Santo unge para el servicio, para el ministerio. Lo vimos cuando hablamos de los símbolos como el aceite. También cuando hablamos de de que es una persona que tiene algunas actividades personales, por ejemplo, el llamar a alguien, el elegir a alguien. En el caso de Pablo y Bernabé, cuando les dice apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra que tengo para vosotros, para ellos. Y los llama al ministerio, a las misiones y a la predicación de la palabra de Dios a los gentiles. Entonces, el Espíritu Santo también te unge para ministrar, para orar, para predicar, te respalda en esa unción y te llama para ese trabajo en específico. El Espíritu Santo nos satura, lo vamos a ver un poquito más cuando hablemos del bautismo y de la llenura del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos satura con su presencia. El Espíritu Santo también intercede por nosotros. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo ora con gemidos indecibles, que hay que orar en el Espíritu, que el Espíritu Santo guíe nuestras oraciones. Él también intercede por nosotros, intercede por los santos, porque Él conoce y escudriña nuestro corazón y sabe nuestras necesidades, y a lo mejor nosotros oramos mal, oramos cosas que no ocupamos, cosas que no nos convienen, pero el Espíritu Santo, que sabe todas las cosas, nos ayuda a interceder como es debido.
El Espíritu Santo también santifica. Hay todo un tema que vamos a ver respecto a la santificación, pero tengámoslo presente, es una obra que realiza el Espíritu Santo en la vida del creyente. Bueno, a todo esto, hermanos, aquí termina lo que es referente a la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es su naturaleza? Vimos sus nombres, vimos sus atributos, vimos los títulos, vimos los símbolos con los que se representan, vimos cómo es que Él es Dios, vimos cómo es que Él es una persona. Y bueno, el propósito de esto es que nosotros busquemos relacionarnos con Él, relacionarnos con la maravillosa y la hermosa persona del Espíritu Santo, porque Él es Dios. Él es cercano y sensible a nosotros, y nosotros deberíamos de ser cercanos y sensibles a Él. Espero que estas lecciones nos impulsen, nos inspiren a querer conocer a Dios, a querer conocer al Espíritu Santo, a relacionarnos con este Paracletos que nos acompaña en todo nuestro militar cristiano, en relacionarnos con Él, que se preocupa por nosotros, que es sensible por nosotros, que es quien nos llamó al ministerio, quien nos eligió para su servicio, que es quien nos ungió, y quien es quien nos respalda. Entonces, busquemos en la medida de lo posible, y cuando sea imposible, pidamos su auxilio para acercarnos más y más y más a su Espíritu Santo y vincularnos con Él a un grado cada vez más profundo. Que sea Él quien nos dirija, quien nos guíe. Así como dice la palabra que Él guió a Cristo al desierto a orar 40 días, a ayunar 40 días y 40 noches. Y fue tentado por el diablo en el desierto, pero fue guiado por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo no lo llevó al desierto para que lo tentara Satanás allá. No. El Espíritu Santo acompañó a Cristo durante todo su peregrinar en el desierto y estuvo con Él durante esas tentaciones de Satanás. En ese sentido, el Espíritu Santo guía. Entonces, dejémonos guiar y dejémonos llevar por el Espíritu Santo, hermanos. Espero que esto haya sido de mucha bendición. El Señor me los bendiga. Continuamos con el siguiente tema en las próximas clases. Hasta la próxima.